Esta es la principal puerta del centro histórico de Cartagena de Indias y la entrada original de la ciudad fortificada. Está ubicada entre las plazas de Independencia y la de los Coches. El nombre de Puerta del Reloj responde al reloj con que fue coronada a principios del siglo XVI. En tanto que el apelativo de Boca del Puente se debe a que durante la época colonial, se levantaba a sus pies un puente levadizo sobre el caño de San Anastasio, que unía la ciudad amurallada al legendario barrio de Getsemaní. Además el puente servía como defensa de la ciudad, ya que en caso de ataque enemigo, este era levantado para impedir el acceso de bucaneros y piratas. El estilo postclasicista de su fachada, precursora de las que preconizaran los tratados sobre fortificación de la segunda mitad del siglo XVIII. La Puerta del Reloj es obra del ingeniero militar Juan de Herrera y Sotomayor, fundador de la Academia de Cartagena, y su estilo recuerda la fachada de la iglesia del convento de San Francisco de la ciudad de Santo Domingo. En efecto, ambas puertas presentan un arco romano de medio punto, flanqueadas por dos pares de columnas toscanas, y el mismo entablamento con friso decorado con triglifos. Para los entendidos, esta puerta es una de las obras más logradas de la escuela de fortificación hispanoamericana y posiblemente una de las mejor conservadas en el Nuevo Mundo, ya que cumple con rigor los dictámenes de la escuela de Vauban. Entre los lugareños esta puerta se conoce como Boca del Puente, pero para los no nativos de Cartagena se trata simplemente de la Puerta del Reloj. Desde este callejón se aprecia la fachada trasera de la iglesia de Santo Domingo, que destaca por detentar el aspecto más español que ofrece esta reliquia colonial. El conjunto de detalles arquitectónicos de este rincón cartagenero evoca las calles más típicas del viejo Madrid. La iglesia de Santo Domingo, por su proximidad al mar, tiene el ábside fortificado, como ciertas iglesias mexicanas del siglo XVI. En su fachada destaca su portada, que consta de dos cuerpos de columnas de orden dórico rematadas por un frontón, al estilo del Renacimiento español del finales del siglo XVI, y cuenta con dos torres. En 1739, la torre del lado del Evangelio sufrió severos daños durante el ataque del almirante Vernon a Cartagena. La torre campanario presenta un apreciable desnivel con la fachada, y esta con el testero o ábside. Sin embargo, de acuerdo con las investigaciones de los arquitectos, la fachada está rasante con la línea de la calle, que es la misma desde 1594, y que la torre se construyó a escuadra con el claustro y no con la fachada. La iglesia consta de una gran nave central acompañada de capillas laterales. En su interior sobresale el arco chato del coro. Las lápidas sepulcrales del pavimento, actualmente cubiertas con ladrillos, así como el altar mayor de estilo moderno, tallado en mármol y procedente de Italia, según proyecto del arquitecto Gaston Lelarge. Entre sus imágenes religiosas destaca el Cristo de la Expiración. En la fachada, los dominicos dejaron su impronta en símbolos como el escudo de la orden, ubicado sobre la portería, y en la representación de los perros con que soñó la madre de Santo Domingo de Guzmán, localizados sobre el frontón. La iglesia de Santo Domingo cuenta también con un convento, cuyo claustro es de imponente elegancia y data del siglo XVII. Este convento fue testigo de las vigilias y trabajos que soportó el padre Fray Braulio de Herrera, el misionero católico y prior del convento de Santo Domingo, al tratar de engrandecer su misión apostólica en esta ciudad. El convento también sirvió de centro de reclusión durante la temprana República. En efecto, a principios de 1864 llegó a Cartagena desterrado por el general Mosquera, el arzobispo de Bogotá, don Antonio Herrán, a quien las autoridades le dieron por cárcel las celdas del convento de Santo Domingo. El templo, cuyos planos finales datan de 1716, está inspirado en la Catedral de Cartagena. Al igual que en esta, las capillas colaterales forman una cruz, sobre las que descansa una pilastra que sostiene el arco del triunfo. La iglesia de la Trinidad es un templo de tres naves separadas por columnas de fuste que sostienen sendos arcos de medio punto. Las techumbres de las naves y el presbiterio están ornamentadas con artesonados estilo mudéjar. Tiene esta iglesia un retablo del Purgatorio repintado por Pedro Tiburcio Ortiz Alaix en el año 1868. Cuyo rasgo distintivo es que en lugar de estar representada la Virgen María presenta una imagen del Arcángel San Miguel. La portada, de dos cuerpos, es de extrema sencillez, en tanto que el último tramo de la nave del Evangelio, ocupado por una pesada torre campanario, recuerda el de la iglesia de Santo Domingo.
La construcción del convento de San Agustín se terminó a finales del siglo XVI, pero desde 1828, este edificio está ocupado por la Universidad de Cartagena, la cual fue fundada en 1827. Actualmente, la estructura original del convento sigue siendo el claustro solamente, los arcos y las paredes de apoyo. La torre es de estilo italiano, así como el gran jardín interior y el patio. Este teatro, de estilo italiano pero con influencia caribeña, es una verdadera joya arquitectónica ubicada en el centro histórico de Cartagena de Indias. Su construcción se debe a Luis Felipe Jaspe, quien pese a no haber cursado estudios, es el artífice de algunas de las más importantes obras de principios del siglo XX, como la Torre del Reloj de la Puerta de la Boca del Puente. El teatro fue construido al comienzos del siglo XX a instancias de la Compañía de Teatro de Variedades de Cartagena, que había propugnado durante 30 años por la construcción de un teatro municipal, para ampliar la vida cultural que se desarrollaba en el escenario del Teatro Mainero desde 1874. Su edificación se realizó dentro de la antigua Capilla de la Merced, que fue construida en 1625 y abandonada durante las guerras de independencia. El proyecto de Jaspe aprovechó la estructura de 3 naves del templo, para construir un teatro con esquema de herradura, platea, palcos, balcones y los escenarios. En el teatro cada espacio goza de valor arquitectónico. La fachada, de estilo ecléctico, está compuesta por 3 cuerpos, a los que corresponden sendas puertas que dan al vestíbulo, que junto con las escaleras que dan a los palcos son de mármol blanco de Carrara. Estas escaleras fueron construidas en Italia y transportadas por vía marítima, a través del Océano Atlántico. El teatro cuenta además con un escenario coronado con una escultura de la India Catalina, traductora del fundador de la ciudad, don Pedro de Heredia, foso de orquesta y foller. No obstante, la característica arquitectónica más relevante la constituyen las celosías caladas que separan los palcos, que producen un efecto de encaje. Y los adornos que separan las tribunas, elaborados en yeso cubierto de láminas de oro de 22 quilates. En 1988, el Teatro Heredia fue restaurado magníficamente. Fruto de esta obra son el mural del cielo raso que representa a las 9 musas de las artes y las ciencias, y la pintura referente a Cartagena en el telón. Ambas pinturas son del maestro cartagenero Enrique Grau. El Teatro Municipal, como se le llamó originalmente, fue inaugurado el 11 de noviembre de 1911, con motivo del primer centenario de la independencia de la Nueva Granada. En el edificio de Cartagena el Banco de la República lleva funcionando más de 7 décadas ininterrumpidamente. Si a estas razones históricas le añadimos las de tipo arquitectónico, se puede afirmar que el edificio del emisor en Cartagena se ha convertido en pieza armoniosa del paisaje urbano del sector amurallado de la ciudad, así como parte de la memoria colectiva de los cartageneros. Medio siglo después de construido, entre 1984 y 1988, al edificio se le hizo una intervención completa, con la finalidad de adecuar los 3 pisos para oficinas del banco emisor y sus funciones complementarias. Luego, entre 1997 y 2001 se adelantó una segunda intervención integral, de ampliación y restauración del edificio, lográndose recuperar aspectos originales del inmueble como el vestíbulo de atención al público, las ventanillas en bronce, las escaleras en mármol y las baldosas decoradas, entre otros aspectos.
El edificio restaurado y ampliado se reinauguró el 27 de junio de 2001, con la presencia del gerente ejecutivo Gerardo Hernández, el subgerente administrativo Néstor Plazas, el gerente de la sucursal Adolfo Meisel, así como funcionarios de la sucursal Cartagena e invitados especiales. En Cartagena, las actividades fundamentales del Banco de la República se desarrollan en 4 edificios, todos localizados en el sector amurallado. El área cultural del Banco de la República de Cartagena lo conforman la Biblioteca Bartolomé Calvo, el Museo del Oro y la Casa de Bolívar. La escritura del solar data del 16 de marzo de 1908. Situado en la tercera avenida de la isla de Manga. En julio de 1918 se termina su construcción por encargo de Víctor Manuel Cobo Iglesias y su esposa Josefina Tono de la Espriella al arquitecto español Sr. Alfredo Badenas, quien vino a Cartagena de Indias a restaurar la catedral. Mucho tiempo después es comprada por su hija Rosa María Cobo de Ochoa y al morir ella en 1995 es comprada por el almirante Roberto Serrano Ávila y Raquel Ochoa Cobo a los herederos. En 1983 fue declarada edificación de valor histórico arquitectónico y en 1990 monumento nacional. Estilo: La más auténtica arquitectura morisca se encuentra en esta casa. Hoy, después de algunas restauraciones, permanece intacta gracias a la dedicación de sus dueños. El frente de la casa con sus filigranas, encajes y arcos refleja el arte moro que nos llega de Andalucía. Los moldes originales y azulejos fueron traídos de Sevilla. El mundo geométrico de los mosaicos que recubren las paredes y pisos, entronca la idea obsesiva de la unidad a Dios. Y como dice el oratorio del Mexuar, cerrar paréntesis, que es la parte más antigua de los alcázares reales. Entra y pide. No temas pedir justicia, que hallarla. La caligrafía árabe se divide en 2 clases, kúfica y nasji, y se convierte en una forma de ornamentación. En el comedor se lee sobre los azulejos a modo de letanías: el poder es Dios, la gloria es Dios y el reino es Dios. Los colores usados en los azulejos se relacionan con la naturaleza, especialmente el azul cielo y el verde de las plantas, el terracota del entorno, así como el amarillo, oro y ocre. El patio de los Leones, que en la Alhambra fue construido por Muhammad V en la segunda mitad del siglo XIV como núcleo del palacio, nos muestra esta réplica de los 12 leones de la fuente que cuidan con su mirada todos los puntos, dirigiéndonos a la sala, al comedor o a las habitaciones por arcos de herradura que se apoyan en columnas con capiteles cúbicos. Sobre las ventanas, que tienen celosías para no abrir la hoja entera, se encuentran 20 vitrales para que entre la luz diurna, dándonos una idea que hacemos parte de las 1001 noches. Y los entretechos de latón anticorrosivo y prensados con sus dibujos nos hacen pensar en la sura 68 del Corán, que dice: el que creó 7 cielos superpuestos. No verán en la creación del piadoso discordancia alguna. Abbas: el primero estaba hecho de esmeraldas, el segundo de margaritas rojas, el tercero de jacintos rojos, el cuarto de blanca plata, el quinto de oro, el sexto de perlas y el séptimo de radiante luz. Esta leyenda dice del viaje del profeta al cielo, montado en un caballo blanco y acompañado del arcángel San Gabriel. En la sala se encuentran 2 óleos alusivos al estilo, un mercado persa y el rapto de una esclava mora en el desierto, que data de 1919. Hay una cómoda de 1803 cuando contrae matrimonio el almirante Rafael Tono Llopis con María Teresa Ramírez de Arellano, bisabuelos de Josefina Tono de Cobo, lo mismo que un cuello de su uniforme que pudo haber usado al luchar junto con el almirante José Prudencio Padilla en la batalla de Maracaibo en 1823. Un catecismo de aritmética escrito por él para su hija Dolores Romana con una bella caligrafía de la época, una brújula, propiedad del libertador Simón Bolívar, que le regaló al almirante Padilla. Él la obsequia a la señora Anita Romero, quien a su vez la dona al Sr. Tomás Iglesias, padre de Aurora Iglesias, tía de Víctor Manuel Cobo Iglesias. Más tarde pasa a manos de su hija Rosa María Cobo Tono, quien se la entrega a su yerno Roberto Serrano el día de su ascenso a almirante. Dentro de las antigüedades existentes en la casa encontramos un piano de 1897, un Cristo de 1840 traído de Francia, los escaparates y tocador austriacos del siglo XIX,